Señor les bendiga a todos. Señor les bendiga a todos. Es un gozo, un privilegio que el Señor nos concede el poder llegar hasta este precioso país, esta ciudad de Lima, y encontrar un pueblo dispuesto a adorar, a exaltar y a rendirle toda la gloria al que vive para siempre, al que nos redimió con su sangre, al que perdonó nuestros pecados, a Jesucristo el Señor. Aleluya. Quiero invitarles, amados hermanos, el tiempo ha estado corriendo y quiero que antes de regresar a nuestros lugares de reposo esta noche, podamos llevar una palabra en la cual podamos meditar y profundizar en nuestro corazón. Gloria al Señor para siempre. Y quiero invitarles a que abramos la Biblia allá en el capítulo 22 del segundo libro de los Reyes. Gloria al Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Gloria al Señor. El verso 11 dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicán, hijo de Safán, a Adbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Hasta aquí. Oremos. Padre, gracias una vez más por concedernos el honor, el privilegio de estar aquí en tu presencia. Gracias porque has permitido este tiempo y ha traído tan numeroso número de hermanos, de hermanas, de todos los que hemos conocido tu palabra y que aún tenemos hambre y sed de la misma. Permite que tu palabra, oh Dios, lleve el propósito, el fruto a cada corazón, a cada oyente. Permite que el corazón esté dispuesto. Cada oyente abra con fe su corazón y pueda recibir tu palabra. Y permíteme la libertad para hablar esta palabra, para edificación de tu pueblo y para gloria de tu santo nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tenga la bondad, amados hermanos, por favor, de tomar su lugar. Este año, por la gracia del Señor, nos ha dado un tema de trabajo, un lema, y ha sido la palabra compromiso. Y creo que la mayoría de los aquí presentes, tal vez algunos hace unos pocos meses, otros algunos años, otros muchos más, hemos tenido en algún momento un encuentro con Dios donde la palabra nos ha redarguido, nos ha traspasado, porque esta palabra traspasa el corazón, traspasa todo lo que somos. Esta palabra nos lleva
a darnos cuenta de nuestra condición y de nuestra aridez, de nuestro vacío espiritual y de la gran necesidad que el hombre tiene de invitar al Señor y de permitir que Él venga a morar en su vida. Desde ese momento que el Señor vino a nuestro corazón, por experiencia propia, personal, nuestra vida fue cambiada, fue transformada. Lo que no pudo hacer jamás una religión, una filosofía, lo hizo el Señor en un instante, en un momento, cuando llegó a nosotros esta palabra, palabra viva, palabra que transforma, palabra que limpia y purifica el alma y nos lleva a que hagamos un pacto, un compromiso con Dios. Por eso quiero en esta hora hablar sobre el tema hombres y mujeres comprometidos con Dios. Hemos dicho que compromiso es un pacto, un acuerdo, un convenio entre dos partes. Vemos en la Biblia que Dios hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Abraham, que no salió del corazón de ellos, porque realmente el hombre jamás ha buscado en sí a Dios y ha querido pactar y comprometerse con Él. Dios es el que ha buscado al hombre y el que ha tratado con el hombre y ha ofrecido su misericordia, su perdón, y ha hecho un pacto, como uno ve en la palabra, eterno, por misericordia, por amor, aunque el hombre no le haya cumplido, aunque haya fallado, no haya permanecido fiel, Dios sí ha sido fiel. Dios sí ha cumplido. Dios sí ha respetado su palabra. Dios ha dicho que se seque la hierba, que se marchite la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Que esta palabra no puede cambiarse, no puede dejar de ser, y que es más fácil que deje de ser los cielos y la tierra, que esta palabra que es inspirada de Dios, que salió de la boca de Dios, tenga cumplimiento tal y conforme fue dicha por Él. Así que Dios siempre ha buscado al hombre. Miren lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vino a buscar a la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él dice que hay que predicar este evangelio por todo el mundo a toda criatura, y el que creyere, ese será salvo. Porque es por fe, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice también la palabra: ¿cómo se arrepentirán si no hay quien les predique? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Un cristiano, cuando ha creído en el Señor, es porque luego primero ha oído. Nadie puede venir al Señor
si no ha oído la palabra. Es la palabra la que trata, es la palabra la que redarguye, esta es la palabra la que convence, es la palabra la que lleva al hombre a mirar su propia necesidad y su condición, y a la vez es la palabra la que le abre los ojos juntamente con el Espíritu Santo, los ojos espirituales, y la persona entiende que sin Dios está perdido, que sin Dios no hay salvación, que no hay otra opción, que solo Él es real y que no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Entonces, cuando una persona viene al Señor para poder crecer, tiene que oír, tiene que recibir, tiene que alimentarse, tiene que desear, como dice el apóstol Pedro, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que tiene que desear una palabra limpia, una palabra pura, no una palabra contaminada, una palabra manoseada, una palabra que no es real, que no es pura. Cuando un alimento está mezclado, está contaminado, lo que produce es enfermedad y muerte. Y en lugar de darle crecimiento, es lo contrario. Pero cuando se toma la leche espiritual sin adulteraciones, esa palabra fortalece, esa palabra lleva al crecimiento al hombre, a la mujer, lleva de menos a mayor. Es la palabra de Dios, pero también es la palabra la que hace que la persona se disponga, uno, a examinar su vida, a evaluar en qué aspectos está en contravía a los mandamientos que Dios ha ordenado. Segundo, es una persona que está dispuesta a poner a un lado todo aquello que le aleje, que le impida acercarse a Dios. Y tercero, es una persona que está dispuesta a humillarse a Dios, a rendirse, a entregarse y a ponerlo a Él en primer lugar en su vida, como Señor de su vida, como el guía de su vida, a no rendirle a nadie ni a otro Dios culto que no sea al Dios que le salvó, al Dios real, al Dios poderoso, al Dios grande, al Dios soberano, al Dios creador, al Dios que hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Gloria al Señor, amén. Pero también es aquella persona que está dispuesta a cambiar y a permitir que Dios trate con su vida. Si esta disposición está en la persona, esta disposición es la que marca la diferencia. Porque podemos oír, podemos participar, podemos venir. Usted ve que hay gente que asiste en muchos lugares, a muchas reuniones, pero no está dispuesta a permitir que Dios trate con su vida. No está dispuesta a cambiar. No está dispuesta a cambiar el rumbo que lleva. No está dispuesta a poner a Dios en primer lugar. Priman para él otras cosas. Puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser las amistades. En el libro de Job dice: si tú dispusieres tu corazón, si tú dispusieres tu corazón,
El obstáculo más grande es la falta de disposición, la falta de voluntad, la falta de querer, de dejar, de permitir que Él cambie, que Él produzca en nosotros ese nuevo nacimiento. Mientras eso no ocurra, no hay nada. Somos un grupo de religiosos, nada más. Pero no hay diferencia, no hay un cambio, no hay una identidad. La iglesia de Jesucristo siempre ha marcado la diferencia. Y cuando empezó allí en Jerusalén, después de que el Señor se marchó, que quedaron los discípulos un poco desorientados, viendo que el Señor se había ido, inmediatamente el Señor envió ángeles que les dijeran: varones galileos, ¿por qué estáis mirando hacia arriba? No, ese mismo Jesús que ustedes han visto irse, vendrá otra vez. Es como si les estuviera diciendo: no estén desconcertados, como que no saben qué hacer. Ahora hay que ir al lugar, al aposento alto. Ustedes deben quedarse aquí en Jerusalén. No se pueden ir de aquí. Y tienen que estar allí hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y cuando eso haya ocurrido en ustedes, entonces me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judá y hasta lo último de la tierra. Pero es necesario ser investido del poder de lo alto. Es necesario que ustedes experimenten. Es necesario que sean tocados por Dios. Es necesario que sean cambiados. Es necesario que sean transformados. Es necesario que experimenten que esto no es una religión, que esto es más que religión, que esto es poder de Dios, que esto es realidad, que esto es Pentecostés. Se necesitaba la evidencia. Y dice: después ustedes estarán dispuestos a ser testigos, a darlo todo, a entregarlo todo, a morir por Cristo. Pero tienen que ser, ¿verdad?, investidos del poder de lo alto. Mientras eso no suceda, el hombre no estará dispuesto. El hombre no es apto. El hombre le da prioridad a otras cosas en su vida. Se requiere esa experiencia sobrenatural para poder marcar la diferencia. La iglesia del Señor tiene que distinguirse. La iglesia del Señor es una sola. La iglesia del Señor es aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero, cuyo nombre está inscrito en el libro de la vida. La iglesia del Señor es todo aquel que han sido borrados sus pecados, que ahora viven a través del nuevo nacimiento, que son nuevas criaturas y que hay frutos, que hay evidencias de que esa persona es un hijo de Dios. Y es así cuando empiezan a ser nuestros hermanos. Esas personas sí son nuestros hermanos, pero no es cualquiera. Para congraciarnos le decimos hermano a cualquiera. No, es aquel que realmente invoca al Señor, que tiene frutos, que hay evidencias de que tiene un compromiso con Dios, que pone en primer lugar a Dios y que está dispuesto a condenar el pecado de donde venga.
Aleluya. Gloria al Señor. Esa disposición nos lleva a que rompamos con todo lo que nos aísle de Dios, y al contrario nos lleva a que caminemos conforme a la voluntad de Dios. Esta disposición nos lleva a un crecimiento en nuestro andar con Dios. Aquí encontramos a un hombre que la Biblia dice que tenía escasos 8 años cuando comenzó a reinar en Jerusalén. El verso 2 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todos los caminos de David su padre. Pero dice esta parte que me agrada: sin apartarse a derecha ni a izquierda. El capítulo 23, verso 25 de ese mismo libro habla acerca de Josías y dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley que Moisés, ni después de él nació otro igual. Por eso resalto aquí, cuando habla, dice que estuvo en los caminos de David su padre. Pero aquí hay algo importante, y es que lo separa una coma y dice sin apartarse, porque David se apartó en algunos momentos, en algunos periodos de Dios, a un lado o a otro, pero hace aquí la claridad que Josías no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, y que no hubo otro rey antes de él, y estaba David. No hubo otro rey antes de él ni después de él. O sea, es un hombre que entiende la palabra de Dios, que entra a darle el valor que la palabra de Dios debe ocupar en el corazón del hombre. Es una persona que desde su niñez ama a Dios, ama la palabra, ama la sana doctrina de verdad. Amén. Que no es un cuento, que no es un simple hablar, sino que la guarda. Entonces nos preguntaríamos en esta hora: ¿cómo es alguien dispuesto a comprometerse con Dios? Pues debe tener algunas cualidades. En primer lugar, es uno que está dispuesto a ponerse a cuentas con Dios, que está dispuesto a hacer lo que Dios quiere que haga, y empieza restaurando el templo. Usted ve aquí en la palabra de Dios, en el verso 3 dice que a los 18 años del rey Josías, envió el rey Azafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo, y le da un mensaje, que vaya al sacerdote Hilcías y le diga que recoja el dinero que está en el templo y lo entregue a las personas capacitadas, encargadas de restaurar el templo. Habla de la parte material, de la parte física del templo, y habla de comprar madera y así sucesivamente los materiales
que se requería esta reforma. Pero mientras ellos hacían esto que se les había ordenado, fueron más allá y entonces encontraron el libro de la ley. El libro de la ley que había escrito Moisés, que Dios le había dado para su pueblo. Este libro estaba por allá, perdido, olvidado. Y por eso uno ve al estudiar por qué había tanta idolatría, por qué habían tantos signos paganos y por qué tantos utensilios con los cuales se celebraba culto a Acera, a Baal y a otros dioses estaban dentro del templo de Jehová. Habían descuido en la planta física, pero también lo peor era en el corazón, en lo espiritual. ¿Por qué? Porque la gente había dejado de oír la palabra. El libro de la ley había dejado de ser leído en público y la gente ya no oía la palabra. Y cuando el hombre deja de oír la palabra, se va alejando de Dios, se va perdiendo el fervor, se va perdiendo el anhelo de asistir a la casa de Dios, se va perdiendo la alabanza, se va perdiendo la adoración y van surgiendo en el corazón del hombre otras cosas que no son las de Dios. El mundo sustituye lo espiritual. Los compromisos con la gente hace que lo espiritual sea sustituido. Usted ve que aquí también habían lugares de idolatría que dice también derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tenían las mujeres tiendas para Acera. Mire todo lo que había. Queda uno aterrado cuando lee el capítulo 22, capítulo 23, lo que había en el templo, en la casa de Dios. Y este pueblo tenía la ley, pero los que habían estado al frente del pueblo antes de Josías habían olvidado la ley, habían olvidado el compromiso con Dios, se habían apartado, le habían dado la espalda a Dios. Y entonces se entró la religiosidad. Comenzaron a venir sacerdotes, fueron instituidos sacerdotes de dioses paganos, y todo lo que ellos tenían para ofrecer culto a los dioses paganos los llevaron a la casa del Dios verdadero. Metieron allí a todas aquellas personas dedicadas a la prostitución idolátrica dentro del templo santo de Jehová. Lo habían profanado. Entonces este hombre, Dios lo levanta, y a pesar de su corta edad y del mal ejemplo de sus antepasados, tiene un corazón dispuesto, una sed de Dios, y nace en él la disposición de restaurar el templo. Él se quedó mirando el templo y dice: este no es el templo del verdadero Dios. Esto parece cualquier otra cosa, guarida de cualquier cosa, menos casa de Dios y puerta del cielo. Esto tiene que tener una reforma, esto tiene que tener un cambio, no puede seguir igual. Y entonces aquí da las primeras disposiciones para
la restauración del templo. Luego, el verso 11 que leímos dice que cuando oyó, después del rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y en el verso 13 nos dice que envió a estas personas a consultar a Dios por él. Aquí está mostrando la disposición de involucrar a Dios en lo que se refería a la nación, incluida su vida. Pregunten por mí y por el pueblo. ¿Qué dice Dios de mí y del pueblo? ¿Qué es lo que está determinado de parte de Dios para mí y para el pueblo? Porque entendemos que nuestros padres, nuestros antepasados se han apartado de Dios, y entiendo ahora por qué la ira de Dios se ha encendido contra nosotros. Entonces, quiere que Dios sea involucrado en todos los propósitos y planes que tenían para la nación. Dios, en otras palabras, dice: Dios debe ser el Señor, debe estar aquí, debe estar presente. No son los reyes los que deben regir y decir lo que deben hacer o se debe hacer aquí en el pueblo. Es Dios, es Dios. Está permitiendo a Dios, amén. Y luego está viendo usted también la disposición de permitir que la palabra de Dios lo transformara a él y al pueblo. Rasgó sus vestidos, señal de duelo, señal de vergüenza, de tristeza, pero a la vez de arrepentimiento. No es posible que nuestros antepasados hayan dejado la ley, hayan abandonado este libro, lo hayan dejado como si no valiera nada, como poca cosa, lo han metido por allá y ha quedado debajo de los escombros. Con razón estamos en esta condición. Y usted mira la mayoría de los pueblos en la actualidad y todo lo que vemos, los resultados, y cómo la sociedad y cómo los gobiernos y cómo el mundo entero se pone de acuerdo para exaltar lo que está en contra de Dios, lo que está en contra de la palabra, lo que está en contra de lo que Dios ha establecido. Y hay un afán, y hay una libertad de pensamientos, hay unas corrientes de inmoralidad, hay unas corrientes impuras total, su mente corrupta, corrompida, ajena de Dios, religiosos camanduleros, pero apartados de Dios, porque le han dado oído a cualquier otra cosa menos a la palabra que cambia, a la palabra que transforma, a la palabra que hace nuevos hombres y nuevas mujeres. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso con Dios. No hay un encuentro con Dios. No hay compromiso. Lo que están hablando es palabras que se las lleva el viento. Porque no hay frutos, no hay evidencia de que Cristo haya entrado en el corazón y en la mente y lo haya cambiado. Y mientras esta palabra no haya entrado al corazón de la persona, no hay cambio. No hay cambio. Puede ser una persona muy culta, muy humanista, pero no será un hombre nuevo ni una mujer nueva, porque el único que produce esa nueva creación es Dios. Es el único que puede obrar. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. En segundo lugar,
está dispuesto a permitir que la palabra penetre. El escritor a los Hebreos dice que esta palabra es como una espada más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y corre aún por los tuétanos de nuestros huesos, y que no hay nada allí que se quede oculto, que no quede al descubierto de aquel a quien tenemos que dar cuenta un día. Esta palabra penetra, esta palabra va a lo profundo del corazón. Cuando esta palabra entra y uno la escucha con fe, uno siente que entra, que lo traspasa esta palabra. Y ese es el mensaje bíblico, el mensaje puro del evangelio completo. El mensaje que debemos es aquel que confronta, es aquella palabra que penetra y que la gente se siente traspasada, que siente que no fue a un rito religioso, sino que estuvo en un lugar donde se conoce al Dios vivo y verdadero. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Entonces hay que permitir que esta palabra penetre, que trate con nuestra vida, que no mi pecado, mis errores, y nos diga si hago error. Gloria al Señor para siempre. Tiene que haber la disposición de querer volver, tornarse a la palabra viva. Y también debe haber la disposición de rendirse a Dios. Usted ve que este hombre, lo primero que hizo fue rasgó sus vestidos, porque tenía un corazón sensible. La palabra lo sensibilizó. Entonces se humilló ante Dios, lloró delante de él, y Dios vio sus lágrimas, vio su corazón, vio su humillación desde el lugar donde él estaba. Y entonces en el verso 18 le dice: mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrá a ser asolados y malditos, rasgaste tus vestidos y lloraste. Yo te he oído, dice Jehová. Este hombre oyó, se humilló, rasgó en señal de vergüenza, de tristeza, de arrepentimiento. Se humilló delante de Dios, pidió misericordia a Dios por él, pidió misericordia a Dios por su nación, por su pueblo. Le pidió a Dios que tuviera misericordia y le mandó a esta gente a que le preguntaran a esta persona que Dios utilizaba, y Dios efectivamente le mandó la respuesta y le dice: por cuanto esto hiciste. Había un juicio decretado sobre él y sobre la nación, pero dice: por cuanto se humilló, rasgó sus vestidos. Pero yo digo, más que rasgar su vestido, rasgó su corazón, rasgó su alma delante de Dios. Se humilló, se volvió a Dios, se comprometió y estuvo dispuesto a asumir cambios radicales en su vida, en su gobierno y en su nación. El capítulo 23
El verso 2 dice: y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, ¿qué hizo? Pacto, hizo un compromiso ese día con Dios, pactó con Dios. Amén. Hizo pacto delante de Jehová, que iría en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Pero me llama la atención que dijera que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos. La palabra guardar habla de conservar, de cuidar, de preservar, que era lo que no había hecho el pueblo. No habían preservado, no habían conservado ni cuidado del libro de la ley y de su contenido. Ahora este hombre se compromete. Tenemos el libro de la ley. Ahora lo podemos leer, dice, es la palabra que cambia. Y Josías dijo: me comprometo a cuidar, a velar y a preservar esta palabra. Pero también dijo: y a cumplir. La palabra cumplir quiere decir completar, obedecer, ejecutar. Él no está diciendo: solamente vamos a guardar esta palabra en un sitio donde no se dañe, donde no la pisoteen, o sea, esta palabra hollada o tenida por ahí en poco. Le vamos a destinar un lugar aquí en el palacio para que esté bien y se conserve. No, él está hablando de cumplir, de obedecer, de completar esa palabra en su corazón, de darle estricto cumplimiento a esta palabra, de no canjearla, de no negociarla. Vamos a obedecerla, vamos a ejecutar lo que esta palabra dice, vamos a cumplir, no nos vamos a quedar atrás, vamos a dar los pasos de acuerdo a la palabra, no nos vamos a adelantar ni nos vamos a quedar. Por eso este hombre ni se apartó a la derecha ni siquiera a la izquierda, caminó en el centro de la voluntad de Dios, porque un día hizo un compromiso de poner en alto la palabra, de guardarla en su corazón, de cumplirla y de honrarla obedeciéndola. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también no se quedó ahí. En el verso 4 nos habla de que hizo cambios radicales, cambios que a la mayoría a veces no le gusta. La gente en su mayoría detesta el radicalismo, detesta la firmeza, detesta a la gente que es estricta, a la gente que hace cumplir la palabra. Y entonces ejecutó cambios. Y los cambios que hizo fue: entonces mandó al rey
mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes según orden y a los guardianes de las puertas que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para ¿quién? Para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá, asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todos el ejército de los cielos. ¿Quiénes habían puesto estos sacerdotes idólatras que estaban en el pueblo? Los reyes de Judá, antecesores de este joven rey. Pero este hombre tomó medidas. Me imagino que no agradó mucho a muchas personas, sobre todo a estas que estaban corrompiendo al pueblo y llevando al pueblo a la idolatría y abandonar completamente a Dios. No les podía agradar y no les podía caer bien esta noticia, y sobre todo la orden que da a los porteros, a los guardianes, de sacar y de quemar y de acabar con todo aquello que estaba guardado en el templo de la casa de Jehová. Mire, nos está hablando de que cuando hay un compromiso con Dios, se está dispuesto a asumir cambios radicales. Se está dispuesto a cortar con el pecado. Se está dispuesto a erradicar todo aquello que desagrada a Dios, que no honra a Dios y que más bien lo deshonra y que profana los lugares de culto. Estuvo dispuesto. Tiene que haber alguien que esté dispuesto a exponer la palabra. Tiene que haber alguien con esta espada de dos filos que penetre, que parta, que discierna, que produzca un arrepentimiento, que mueva al hombre a la sensibilidad espiritual, a tener un encuentro real con Dios, a un compromiso de corazón y de alma al Dios que vive, al Dios que reina, al Dios que es eterno. Tiene que haber un encuentro con Dios para podernos comprometer y para poder hacer de esta palabra un verdadero lema eterno en nuestra vida, hasta que Cristo venga, comprometidos con Dios, comprometidos con su palabra, comprometidos con sus mandamientos, con sus estatutos, con sus decretos, comprometidos con Dios y con su obra, y dispuestos a cortar y a erradicar de nuestra vida todo lo que no le traiga honra, todo lo que deshonre a Dios, lo que deshonre el evangelio, lo que deshonre esta obra, lo que deshonre lo que Dios nos ha entregado. Todo aquello que no es de Dios hay que sacarlo fuera, hay que quemarlo, hay que echarlo fuera. No se puede admitir, no se puede tolerar, hay que meterle fuego. Solo el fuego de la palabra, el fuego del Espíritu Santo hará que se queme la idolatría, que se queme la frialdad espiritual, que se queme cualquier espíritu religioso que quiera imperar en nuestra vida. Que la palabra corra libremente, que la palabra nos traspase, que la palabra nos confronte y la palabra nos lleve a un verdadero encuentro con Dios.
quiere comprometerse con Dios, póngase de pie, como se puso Josías de pie y se comprometió, hizo pacto con Dios. ¿Estaría dispuesto hoy a hacerse un compromiso con Dios, a hacer un pacto con Dios, a decirle: Señor, me comprometo hoy a guardar tu palabra, a obedecer, a honrar, a darle la importancia que tu palabra merece, que tu palabra debe tener, aleluya, en nuestra vida? Comprométase, compañero de labor, de ministerio, hombre, mujer que me escucha a través de los medios donde se encuentre. Haga un compromiso con Dios. Medite en sus caminos. Mire cómo está andando, cómo es su vida. ¿Le está dando a Dios el primer lugar? ¿Está permitiendo el señorío de Cristo en su vida? ¿Está permitiendo que Él haga algo especial en su ser, que produzca el cambio, que haya el nuevo nacimiento, que haya una transformación que le convierte en hombre nuevo, mujer nueva? Permítale, amiga, amigo, que Dios trate, que Dios cambie, que Dios rompa las cadenas, que Dios desbarate los yugos que se pudran ahora. Aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria. Aleluya. Aleluya. Aquí estamos en tu presencia, Señor. Te pedimos que perdone el pecado de tu pueblo. Perdona el pecado de tu pueblo. Perdona la falta de los pecados cometidos. Y que la sangre de Cristo ahora limpie alma, espíritu y cuerpo. Y que la gloria tuya descienda, Padre. Envía tu poder ahora. Poder purificador. Poder que santifica. Poder que hace libre. Poder que toca a los enfermos. ¡Oh, Dios! Cumple tu palabra ahora en los que se comprometen contigo a serte fiel hasta la muerte, a no volver atrás. Cada hombre y cada mujer que te pide esta noche algo, que sea lo principal. Quiero hacer pacto contigo. Quiero hacer compromiso contigo, Señor. Voy a obedecer tu palabra. Aunque me diga un fanático, loco, extremista, voy a hacer tu voluntad. Aleluya. Y todos aquellos que esta noche hacen compromiso con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, en este momento te pido, Padre bueno, eche fuera ahora, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo. Todo demonio salga fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Echamos fuera.
Venga tu gloria, descienda tu gloria. Derrama tu poder, Padre. Porque estamos aquí en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pidiéndote señales, prodigios, milagros. Se han hecho maravillas aquí, Padre. Levanta a los paralíticos. Levanta a los imposibilitados. Físicamente sean sanados ahora. Sean libertados ahora. Se han hecho sanidades. Sana ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Padre mío, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te pedimos sanidades, milagros, prodigios, maravillas, transformaciones, santificación, la unción poderosa. Aleluya, aleluya. Levante sus manos, dale gloria a Dios. Levanta tu voz ahora. Dale gloria a Dios. Al Señor la gloria. Da gloria a Dios. Da gracias a Dios. Recibe ahora, recíbelo. Recíbelo ahora. Oh, aleluya, aleluya, aleluya.